Hola, hola a todos mis seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que anden súper bien y con toda la energía porque hoy, amigos, tengo una noticia que los va a dejar con la boca abierta. Algo que veníamos esperando, rumoreando, y que finalmente parece que se confirma. Sí, así como lo leen en el título. Aatai y Serinei juntos otra vez. La noticia bomba que sorprende a todos. Sé que muchos de ustedes, como yo, han estado muy pendientes de la vida de estas dos estrellas turcas, y es que su historia siempre da de qué hablar, ¿verdad? Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a desglosar todo lo que se sabe sobre este posible regreso que, sinceramente, es una locura maravillosa. Y antes de meternos de lleno en el chisme, que sé que es lo que más les gusta, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo. Suscribirse es gratis, fácil y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Bueno, vamos directo al grano, que es lo que nos trae aquí. El título ya lo dice todo, Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya podrían estar juntos de nuevo. Y no estoy hablando de un reencuentro casual, de un cruce de miradas en un evento. Estoy hablando de un proyecto, de una posible colaboración que haría que miles de corazones laten a 1000 por hora, o bueno, al menos a mí me tiene así. Para los que no estén tan familiarizados, Aatai Ulusoy es el galán indiscutible de la televisión turca, protagonista de series que han conquistado el mundo como Medcezir y El poder del amor. Y Serinei Sarkaya, Serinei. La reina de la belleza y el talento, a quien recordamos con tanto cariño por su papel en Medcezir y su reciente éxito en Samaran. Pues bien, como muchos sabrán, estos dos actores no solo compartieron pantalla en Medcezir, sino que también vivieron una intensa relación sentimental que capturó la atención de todos los medios y del público. Su química en la serie era tan palpable, tan real, que era imposible no pensar que algo más estaba pasando entre ellos. Y efectivamente confirmaron su romance, que duró un tiempo considerable y se convirtió en una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía. Sin embargo, como muchas historias de amor, la suya tuvo un final, y desde entonces, sus caminos profesionales y personales se han ido separando, aunque cada uno ha seguido cosechando éxitos por su cuenta. Pero ahora, atención, atención. Los rumores y las filtraciones más recientes apuntan a que esta pareja, que tantos suspiros provocó, podría estar a punto de volver a unir fuerzas, y no en un sentido romántico, sino en un nuevo proyecto cinematográfico. Se habla de una película, un drama intenso que llevaría por título El ladrón y el comerciante de alfombras. Imaginen la potencia de tener a Aatai y Serinei de nuevo compartiendo escena. Sería un bombazo. Los detalles específicos sobre la trama aún son escasos, pero las primeras informaciones sugieren que sería una historia ambientada en el mundo de los negocios y el crimen, con giros inesperados y por supuesto, mucho drama. Y lo más interesante es que ambos actores, según los informes, ya habrían aceptado la oferta. Esto significa que no son solo rumores vagos, sino que hay conversaciones avanzadas y compromisos. ¿Pero cómo surgieron estos rumores? Pues como suele pasar en el mundo del espectáculo, de fuentes cercanas a la producción, de filtraciones de guiones o de encuentros casuales que generan especulación. Se dice que un reconocido director turco, cuyo nombre aún se mantiene en secreto, estaría detrás de este ambicioso proyecto y que su principal deseo era reunir a Aatai y Serinei. Al parecer, el director quedó tan impresionado con la química que ambos demostraron en Medcezir, que vio en ellos la pareja perfecta para dar vida a los personajes de esta nueva película. Y ojo, no es solo la química actoral lo que se valora, sino también el tirón mediático que una reunión de estas características generaría. Piensen en la expectación, en la publicidad, en las críticas que recibiría una película protagonizada por ellos dos. Sería un evento cinematográfico a nivel internacional. Por supuesto, ante noticias de esta magnitud, siempre hay escépticos y preguntas. ¿Es oficial? ¿Hay alguna declaración de los actores o de sus representantes? Hasta el momento, ni Aatai ni Serinei han hecho comentarios directos sobre su posible regreso a la pantalla juntos. Sus representantes tampoco han emitido comunicados oficiales. Y es ahí donde reside la magia y la intriga de estas noticias. En el mundo de Hollywood y del cine turco, a menudo las cosas se manejan con mucha discreción hasta que todo está cerrado. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, que provienen de varias fuentes confiables en la industria,
¿Eis pensar que hay algo de cierto en todo esto? Es muy probable que en las próximas semanas o meses tengamos confirmaciones oficiales, quizás con el anuncio del inicio del rodaje o la presentación del elenco completo. Para muchos, este posible regreso no es solo una noticia laboral, sino también un guiño al pasado. Recordemos que Medcezir fue un punto de inflexión en sus carreras y en sus vidas. Fue la serie que los catapultó a la fama internacional y donde nació esa conexión especial que cautivó a millones. Verlos juntos de nuevo interpretando roles diferentes, en un contexto nuevo, sería revivir esa magia, pero con la madurez y la experiencia que ambos han adquirido en estos años. Aatai ha seguido explorando diferentes géneros, desde dramas históricos hasta proyectos más arriesgados en Netflix. Serini, por su parte, ha demostrado una versatilidad increíble, pasando de la televisión al cine, y ahora, con Samaran, explorando lo fantástico. Ahora pensemos en la película en sí. El ladrón y el comerciante de alfombras. El título ya evoca imágenes de intriga, de tesoros ocultos, de relaciones complicadas. ¿Serán amantes? ¿Rivales? ¿Será una historia de amor prohibido en medio de un conflicto? Las posibilidades son infinitas y francamente muy emocionantes. Si la química que tenían en Medcezir se traslada a esta nueva producción, podríamos estar ante una obra maestra del cine turco, algo que resonará mucho más allá de las fronteras. Imaginen la tensión en sus miradas, la intensidad de sus diálogos, la forma en que sus personajes interactuarán. Definitivamente sería algo que no querríamos perdernos. Además, esta noticia llega en un momento muy oportuno. Ambos actores están en la cima de sus carreras, con una base de fans sólida y global. Un proyecto de esta envergadura con ellos dos como protagonistas asegura un gran interés del público, tanto en Turquía como en los mercados internacionales donde sus producciones son muy populares. Plataformas de streaming como Netflix, que ya han apostado por Aatai en varias ocasiones, seguramente estarán muy interesadas en adquirir los derechos de distribución de esta película. Sería una jugada maestra para ellos también. Por otro lado, es importante recordar que la vida de los actores puede ser muy compleja. Después de su relación, han mantenido perfiles relativamente discretos en cuanto a sus vidas personales. Si bien los rumores de una posible reconciliación sentimental siempre circulan, la información actual se enfoca en lo profesional. Y eso, para muchos fans, es suficiente emoción. La idea de ver a estos dos talentos juntos, brillando en la gran pantalla, es un regalo en sí mismo. ¿Y qué pasa con los fans? Los fans. Las redes sociales ya están que explotan con esta noticia. Hashtags como #Kagatai Serenay, #Medcezir Reunion, #Alivers ya se están haciendo virales. Los comentarios son una mezcla de euforia, incredulidad y muchísima expectativa. Muchos reviven escenas de Medcezir, recordando los momentos más icónicos de la pareja. Otros ya están especulando sobre la trama y sobre cómo será su interacción en esta nueva historia. Es fascinante ver cómo una noticia así puede movilizar a tanta gente y generar tanta conversación. Así que para ir resumiendo, la noticia bomba de hoy es que Aatai Ulusoy y Serini Sarkaya podrían estar a punto de trabajar juntos de nuevo en una película titulada El ladrón y el comerciante de alfombras. Los rumores provienen de fuentes confiables de la industria y ambos actores, al parecer, ya habrían aceptado la oferta. Aunque aún no hay confirmación oficial, la expectación es máxima, y los fans están enloquecidos con la posibilidad de ver a esta icónica pareja reunida en la pantalla. Sería un regreso espectacular, lleno de potencial y que sin duda generará mucho interés a nivel mundial. Y bueno, mis queridos seguidores, esto es todo por hoy. Qué notición, ¿verdad? Realmente estoy emocionada con esta posibilidad y no puedo esperar a que se confirme oficialmente. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando las noticias más interesantes para ustedes. Ahora, su turno. Me encantaría leer en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta posible reunión de Aatai y Serini. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué esperan de esta película? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Queremos leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más frescas y jugosas, no olviden darle un buen like a este vídeo. Compartan este contenido con todos sus amigos, aquellos que también son fans de Aatai y Serini,
o simplemente les gusta estar al día con el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias que los dejarán impactados. Adiós.